A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. De don José Gervasio Artigas, padre de la patria uruguaya, un poeta dijo: La voz de Artigas alumbra en la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va. Y en las noches, de fogón en fogón, se escucha su voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. De niño, los padres de Artigas querían que vistiera la sotana, pero su espíritu impetuoso estaba hecho para otros ideales. Artigas era ardiente y su juventud indómita fue un constante contacto con la naturaleza bravía. Artigas supo del monte, de la vida ruda y libre, y mantuvo una estrecha relación con los indígenas charrúas que, cuando Artigas lo propuso, se lanzaron con él a la lucha de independencia. Artigas propuso la independencia total, la repartición de tierras, la libertad civil y religiosa, pero aquellas ideas eran demasiado para un país de terratenientes y de otros sectores conservadores. Al final, la lucha militar se decidió en contra de Artigas y triunfó el poder centralista de Buenos Aires, que quería convertir al actual Uruguay en una provincia más bajo su mando. Derrotado, marchó al Paraguay, donde el gobierno le dio un rancho, tierras y una pensión de 32 pesos. Artigas lo repartió todo entre los pobres y nunca volvió a su patria. Don José Gervasio Artigas, el amigo de los indios charrúas y de la repartición de tierras, de la libertad de pensamiento, estaba desapareciendo un día como hoy, 23 de septiembre de 1850. Y todavía resuena aquella frase suya: quiero que los que hasta hoy han sido los más infelices sean los más privilegiados en esta patria nueva. Noticias del día. Verónica Abad presenta acción de protección contra el Ministerio del Trabajo. La vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, quien envió una carta a la Asamblea pidiendo acciones contra la ministra de Trabajo y la canciller, presentó este 19 de septiembre del 2024 una acción de protección en contra del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General del Estado. El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo en contra de Abad el pasado 12 de septiembre, al supuestamente haber incumplido la decisión del presidente Daniel Noboa de trasladarse a Turquía desde Israel en un plazo determinado. El recurso de garantías constitucionales contiene una medida cautelar solicitada dentro de sus 64 hojas, cuyo contenido aún no es accesible públicamente. La demanda ha recaído en la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes en la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, quien debería evaluar si admite a trámite el recurso. La acción de protección fue solicitada por Abad apenas un día después de pedir a la Asamblea Nacional que inicie la inmediata fiscalización y control político sobre las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y de Trabajo, Ivonne Núñez, por presunta persecución política. La acción de protección solicitada a la justicia y la petición a la Asamblea Nacional se da mientras el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, tiene pendiente dirimir la demanda por presunta violencia política de género presentada por Abad contra Noboa, la canciller y otros dos funcionarios, entre ellas la asesora presidencial Diana Jacome, que ha contrademandado a Abad por los mismos cargos. Juicio político a ministra del Interior Mónica Palencia se reactivará la próxima semana. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera reunirse la próxima semana para retomar el juicio político en contra de la ministra del Interior Mónica Palencia, acusada por supuesto incumplimiento de funciones respecto a la irrupción en la Embajada de México en Quito ocurrida en abril pasado, falta de gestión y ausencia de un plan efectivo para combatir la inseguridad.
Este proceso de juicio político se reactiva una vez que la Comisión de Fiscalización dio cumplimiento a la sentencia del juez de la Unidad Judicial Penal, Edgar Romero, que dispuso a la mesa presidida por Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana que vuelva a revisar el cumplimiento de los requisitos de 3 solicitudes de juicios presentados en contra de exministros del gobierno de Guillermo Lasso y luego de la revisión archivó los pedidos. De acuerdo a la orden de prelación, el siguiente juicio que debe tramitarse es el presentado por los asambleístas de la Revolución Ciudadana Leonardo B. Resueta y Paola Cabezas en contra de la ministra Mónica Palencia. Concluida la revisión de los juicios archivados, la Comisión de Fiscalización retomará el trámite a partir de la etapa de sustanciación de pruebas. Eso significa que le restan 4 días a la Secretaría de Estado para contestar las acusaciones hechas en su contra. Posteriormente a ello empezarán las comparecencias de los testigos y la práctica de la prueba, que concluirá con los alegatos de los acusadores y la acusada. John Pollid, hijo del ex contralor Carlos Pollid, se declaró no culpable en la Corte de Florida. John Pollid Esteves, hijo del ex contralor Carlos Pollid Fangioni, se declaró no culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, en la audiencia en la que la Fiscalía de ese país realizó la formulación de cargos realizada el jueves 19 de septiembre y con ello irá a juicio en ese país. Pollid Esteves está procesado por los delitos de conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Se trata de los mismos delitos por los que su padre fue investigado, juzgado y sentenciado en Estados Unidos. De hecho, en el proceso judicial del exfuncionario se mencionó a su hijo como pieza clave para el lavado de activos en el estado de Florida. La lectura de la sentencia de Pollid padre está prevista para el próximo 1 de octubre. Pollid hijo fue arrestado el 10 de septiembre pasado, al día siguiente de la audiencia en la que debía conocerse la sentencia de su padre. Esta se suspendió justamente porque la Fiscalía anunció que estaba procesando a John Pollid y que en esa misma sentencia debían disponerse medidas para precautelar que los bienes de la familia no corran riesgo de desaparecer. John Pollid estuvo pocas horas detenido, salió en libertad luego de que se le fijara una fianza de $14 millones, garantizados con propiedades y garantes, y el depósito de $100,000, pago que se concretó el jueves 19. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Cristina Argotti, analista de pronósticos de Dinami. El tema del que habló, los pronósticos del tiempo ante la grave sequía en el país y las altas temperaturas. Escuchemos lo que dijo. Y efectivamente nos encontramos aún en la época seca. Está activa la advertencia número 50 por incremento de temperaturas durante el día y la radiación ultravioleta en niveles altos y extremadamente altos en zonas puntuales de la sierra especialmente, y también de las condiciones favorables para la propagación de incendios. Lamentablemente estamos atravesando una época seca que está más seca de lo normal. Entonces, hay que recordar que no tenemos, al menos en la sierra, provincias en las que no tenemos registros de lluvias 40 días aproximadamente. Y esto hace que el suelo esté más seco de lo normal, y esto es lamentablemente propicio para que se prenda con mayor facilidad en caso de que haya un flagelo de incendio. Ahora, ¿cómo podemos entender este fenómeno, Cristina? ¿Qué se debe esta situación de esta estación seca que se ha prolongado más de lo normal, de estos niveles de temperatura, sobre todo en la sierra, que están más altos de lo normal? Sí, es verdad, no solo pasa en Ecuador, pasa en varios países de Sudamérica, ¿no? Hay que recordar que acompañado de estos incendios forestales y esta época seca, está también declarado en emergencia el país vecino de Perú. Hay que recordar que Brasil está atravesando también una gran cantidad de incendios.
por la época seca que estamos atravesando. Entonces, no es que solo en Ecuador esté pasando, es a nivel de Latinoamérica, de Sudamérica y en sí del mundo en general, ¿no? Lo que hace el calentamiento global, que también es uno de los aportantes para esto, es que nosotros vamos a tener continuamente los eventos más intensos y más frecuentes, ya sean lluvias o sequías, ¿ya? Entonces, ahora, otro de los aspectos súper importantes, pues al momento es que nosotros somos un país que depende de energía eléctrica a partir de hidroelectricidad, o sea, de hidroeléctricas. Y al no tener la suficiente cantidad de lluvias o de agua, obviamente no podemos generar la energía necesaria para poder cumplir con todas las funciones que requiere el país. ¿Esto por qué? Porque la época seca está tan marcada que no tenemos lluvias. Hay que recordar que en la época seca sí se tienen lluvias, que obviamente el nivel de lluvia o el acumulado de lluvia en el mes no se puede comparar con la época lluviosa, pero se tenían antes eventos de precipitación esporádicos que pues nos llevaban a cumplir nuestras normales climatológicas en lluvia. Sin embargo, este mes es uno atípico, estamos sin registros de lluvias en muchas provincias de la sierra. Es más, ayer en el COE nacional ya se declararon las provincias en alerta por sequía. Y ahora, tenemos nosotros el fin de semana que viene, o sea, el sábado y el domingo, nosotros tenemos el ingreso de humedad desde la Amazonía que puede ocasionar que tengamos algunas lloviznas leves en el callejón interandino, especialmente en la zona de estribación de cordillera, lo que es el Justo me debo preguntar, Cristina, ¿qué está pasando en la Amazonía? Porque justo vi hace unos días una alerta del INAMI de lluvias de alto nivel en 5 provincias de la Amazonía, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. ¿Por qué se presenta esta situación que en el lado de la sierra, estamos viviendo una sequía súper importante y en la Amazonía se vienen lluvias? Ya, sí. Hay que recordar que igual la atmósfera es dinámica y nosotros dependemos de cuánta masa de aire seco o húmedo viaje a través con la velocidad del viento y a través de la dinámica que tiene la atmósfera. Entonces, lo que tuvimos nosotros en días pasados, claro, era el ingreso de masas de aire húmedo en gran cantidad desde la Amazonía de Sudamérica, ¿no? No solo de Ecuador, sino de Sudamérica, y esto fue lo que ocasionó las lluvias que tuvimos, y esto fue lo que ocasionó que nosotros el día lunes, martes, tengamos un cielo nublado en algunas provincias de la sierra. Es por eso que las personas tal vez pensaron como que ya creo que vienen las lluvias. Exacto, pero no, simplemente era un ingreso de una masa de aire húmedo normal de la época. Hay que recordar que la Amazonía no tiene una estacionalidad seca y húmeda, todo el año ellos están teniendo precipitaciones. Ahora, lo que a nosotros nos serviría como país es que la configuración de los vientos sea tan buena para que toda esa humedad llegue hasta las zonas de estribación de cordillera donde están los embalses o donde se encuentran las cuencas hidrográficas que van a alimentar los embalses de las hidroeléctricas, ¿ya? Ahora, el fin de semana vamos a volver a tener eventos de precipitación en la Amazonía. Y luego, para el lunes, otra vez, nosotros tenemos días soleados, ¿ya? Sin embargo, desde el INAMI damos el pronóstico de que para finales de mes nosotros tenemos las condiciones favorables para precipitación. Entonces, de fin de mes y la primera semana de octubre se espera que tengamos precipitaciones en la Amazonía y en el callejón interandino. En Impacto Informativo, Felipe Rodríguez, jurista, habló sobre el reglamento para la elección de fiscal general del Estado. Veamos la nota. ¿Qué es lo principal? Yo creo que cuando uno hace un reglamento para cualquier autoridad pública, tiene que plantearse primero una pregunta bastante filosófica, suena bastante ambiguo, pero es importante, y es ¿qué clase de fiscal general quiero tener? Es decir, ¿cuál es el perfil de ese fiscal que yo quiero tener? Y en este caso, si yo fuese consejero del Consejo de Participación Ciudadana, lo primero que me plantearía es, quiero al mejor penalista de todos. ¿Por qué? Porque
con las críticas o no que puedan existir contra Diana Salazar, creo que ha dejado la barra alta. Le ha dado dignidad a una fiscalía que no tenía dignidad antes, con personas como, por ejemplo, como Galo Chiriboga en el poder. Y necesitamos un gran penalista sobre todo, y más que nada porque esta no va a ser una próxima fiscalía como lo que creíamos que era. Recordemos que cuando Diana Salazar entra, lo que el país clamaba era lucha contra la corrupción. Teníamos tantos contratos con sobreprecio, tantos casos de corrupción que empezaban a salir de la luz con los que les llamo los fiscales de interinos, con Paul Pérez Reina, con Ruth Palacios, por ejemplo. Y era una lucha contra la corrupción. Por eso normalmente perdemos la noción de que los inicios de Diana Salazar son unos inicios de meter exministros a las cárceles. Pero esto cambia en el último año, sobre todo en el último año, porque la violencia se desborda de tal modo. Tenemos tantos carteles de narcotráfico que se han apoderado ya no solo de las calles, sino de nuestro diario vivir, que el próximo fiscal general ya no va a tener el perfil de lucha contra la corrupción necesariamente, sino lucha contra la corrupción como parte esencial, pero principalmente lucha contra el narcotráfico. Ese es el reto más grande que tiene el próximo fiscal general. Por lo tanto, ese es el perfil que tenía que diseñarse, buscar una persona de probidad, no relacionado con grupos organizados delictivos, pero sobre todo capacitado en derecho penal. Y a mí lo que me sorprende es que en lugar de buscar al mejor penalista posible o a la mejor penalista posible para que puedas llegar al cargo, unificaron a todos. Cualquier persona con estudios legales medios, o como yo los llamo, estudios de basura, porque en esta profesión no se puede meter a un taller jurídico de cualquier tontería en un instituto online que ni siquiera está acreditado por el Senacid y tener horas de clases, ¿ya? Que normalmente son los famosos diplomados que los llaman los diplomados de papel. Y una persona con diplomados de papel y con una maestría online de 8 meses puede superar en puntajes a un PhD. Y yo sí aspiraría que aquí se premie el trabajo. 2, y también muy importante, se ha igualado a todas las universidades y normalmente las personas no se atreven a generar una desigualdad entre universidades porque dicen que es discriminatorio. Lo siento. Este es el concurso más importante para un puesto o el puesto más importante del país. No es lo mismo graduarte de Harvard que de la Universidad Autónoma de Colombia. Discúlpenme. Esas diferencias no existen. Entonces, al final, y acuérdense de mí, cualquier PhD que se postule, después de haber estudiado, para ser PhD tienes que ser máster, ¿no? Después de haber estudiado 5 años, va a ser rápidamente superado por cualquier persona con títulos online y con cursillos express de 16 horas. Creo que es el primer gran problema. Y es un reglamento que garantiza que los peores, es decir, el peor de la clase, ese compañerito vago que es el que no hacía las tareas y le copiaba al de al lado, que ese tenga el mismo puntaje que el mejor de la clase, que el que más se esforzó, que el que más se preparó. Y con esto acabo esta primera idea para ir a la siguiente pregunta que habrá. Yo tengo este principio grande y es por qué la academia importa. Muchas veces me preguntan, ¿por qué importa ser académico? ¿Por qué importa estudiar tantos años? Y la respuesta es porque la academia elimina la corrupción. Una persona mejor preparada, con mejores herramientas, es una persona que no tiene que recurrir a la corrupción. No necesariamente, ¿no? También tenemos mentes brillantes de grandes universidades que han sido corruptas. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente los abogados corruptos, sobre todo en el Ecuador, son los que no tienen ningún tipo de recurso. Cuando digo recurso me refiero a intelectivo para poder ganar una audiencia y no les queda otra que recurrir al soborno para hacer lo que con su cerebro no pueden lograr. La academia hace mejores profesionales y hace gente más honesta. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. Sin seguridad económica ni seguridad integral, la libertad es una quimera. El desarrollo humano va mucho más allá de la simple acumulación de bienes y del consumismo impuesto por una sociedad de mercado. El desarrollo humano tiene relación estrecha con una variada y amplia suma de bienes tangibles e intangibles que en su conjunto determinan la calidad de vida de una sociedad. He sostenido en comentarios anteriores que la sumatoria de salud, educación, trabajo, justicia, seguridad social, seguridad integral, estabilidad económica, cultura y medio ambiente sano constituyen la verdadera dimensión del desarrollo humano, que tiene
fuertes vasos comunicantes con el desarrollo biológico, económico, cultural y político. Ese desarrollo humano permite al ser humano y al conjunto social gozar de libertad dentro de una sociedad fraterna, igualitaria, equitativa, solidaria, inclusiva, justa y humana. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su voluntad. Es sin duda uno de los valores más trascendentales del ser humano. La palabra libertad proviene del latín libertas y significa condición del que es libre, esto es, la condición de la persona que no es esclava ni prisionera. La libertad permite al ser humano elegir y actuar de acuerdo a sus creencias, valores y deseos. Sin embargo, de lo mencionado, debe quedar claro que en un entorno social civilizado y con reglas, esa libertad conlleva responsabilidades, así como el cumplimiento de la normativa establecida tanto en la Constitución como en la ley. Las características de la libertad están dentro de la autonomía y la autodeterminación que implica la capacidad de tomar decisiones conscientes, responsables y actuar según nuestras convicciones. Ausencia de imposiciones externas, que implica el ejercicio de la libertad sin controles o restricciones injustas e ilegales. Responsabilidad personal y respeto a los demás. La libertad implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones y acciones y reconocer que los derechos individuales tienen la frontera de los derechos de los demás. La libertad, además, se opone a los sistemas de coacción, de opresión como la amenaza o la manipulación de cualquier orden. La libertad constituye uno de los derechos humanos más preciados, conquistados en base a gigantescas luchas sociales. La libertad es sin duda un valor fundamental que se vincula con la capacidad de los seres humanos para expresar sus ideas sin limitación, ni temor, ni restricciones injustas. El ejercicio pleno de la libertad otorga al ser humano la oportunidad de explorar, aprender y crecer dentro de espacios y valores como la diversidad, la tolerancia, la convivencia social. Existen varios tipos de libertad, como la libertad de culto, la libertad de expresión o de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de elección, la libertad de asociación, la libertad de circulación o de tránsito, la libertad económica y financiera, la libertad sexual, la libertad digital. A lo largo de la historia de la humanidad se han tomado posiciones distintas respecto del concepto de libertad, prevaleciendo dos. Para algunos pensadores, la libertad es una problemática de lo interior y la propia voluntad del ser humano, mientras que para otros es de lo exterior y de lo social. Más en los tiempos actuales, la libertad se centra en la libertad exterior como un derecho humano y un modo de conducirse. El concepto de libertad es reconocido en todas las constituciones, incluyendo la de países con regímenes comunistas, totalitarios o populistas, en donde en la práctica se conculca, manipula y pisotea las libertades. El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna que asegure salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, trabajo, empleo, religión, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social. Se asegura además el derecho a la seguridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral, sexual, el derecho a una vida libre de violencia, así como
la expresa prohibición a la tortura y tratos inhumanos y degradantes, el derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, responsables, así como sobre su salud y vida reproductiva, el derecho a objeción de conciencia, el derecho a asociarse y reunirse en forma libre y voluntaria, el derecho a transitar libremente, el derecho al honor y al buen nombre, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la prohibición de todo tipo de esclavitud, entre otros. Luego de este análisis de lo que implica la libertad, puedo concluir sin temor a equivocarme que únicamente es libre el ser humano que tiene acceso a seguridad económica vía seguridad laboral, educativa y de salud, y se desarrolla dentro de un verdadero Estado de derechos y justicia social, democrático, con verdadera seguridad jurídica y seguridad integral. Global Hoy con Alan Carney. Jugar con fuego. Si el año 2023 fue el más cálido en la historia registrada, superando los récords en buena parte del mundo, el 2024, con el fenómeno del niño en camino de volverse el de la niña, se ha mostrado, al menos en Sudamérica, de entre los más secos en el último medio siglo. Todavía Panamá, una de las regiones de más elevadas precipitaciones del mundo, se está recuperando de una inédita sequía que fuera la causa para un significativo descenso del flujo naviero por su canal, que tuvo graves consecuencias económicas, tanto para el país como para el comercio internacional, en particular el de la costa del Pacífico, tanto en Centro como en Sudamérica. Siempre vale la pena recordar que si hablamos de una ruta marítima directa, Ecuador es, en Sudamérica, el país más alejado de Europa, pues llegar a él sin el canal implica circunvalar todo el continente por la ruta del Cabo de Hornos, agregándole un par de semanas al trayecto y los consiguientes costos. El importante descenso de precipitaciones al sur del continente se reflejó en los caudales de grandes ríos como el Paraná, reducido significativamente y afectando al tráfico fluvial desde el interior norte de la Argentina y del Paraguay, ya que solo se podía navegar con buques de poco calado. En Uruguay, la caída de los caudales del río homónimo significó para la ciudad de Montevideo el racionamiento del agua potable ante la emergencia. Algo similar se produjo en Colombia, debiendo Bogotá también racionar el agua potable. Chile, por su lado, registró también una sequía histórica por su extensión y duración, y los incendios entre enero de 2023 y 2024, que además de haber arrasado miles de hectáreas de bosques, se acercaron peligrosamente a centros urbanos, principalmente a Valparaíso, provocando una catástrofe que destruyó numerosas viviendas y mató a casi 140 personas. Lo increíble del evento fue que, tras una investigación ágil y eficiente de la policía, se estableció que se lo había provocado intencionalmente. Y aquí viene lo más espeluznante, que los autores del incendio eran el uno, un bombero, y el otro, un voluntario para combatir incendios. Al ser interrogados respecto de los motivos para sus acciones, declararon que mientras más duraran y se extendieran los incendios, ellos podrían cobrar más horas extras. Hannah Arendt
podría reescribir sus reflexiones sobre la banalidad del mal y Ray Bradbury ufanarse de sus previsiones distópicas de bomberos encargados ya no de apagar incendios, sino de quemar libros. El relato de este episodio, uno en el cual un personaje con otras pretensiones, artísticas las suyas, no meramente económicas, como el demente emperador Nerón, se habrían sentido como en casa. Conviene divulgar esto lo más posible en nuestro medio, luego de todo lo sucedido en Quito y sus alrededores en los últimos días, durante esta temporada en que los incendios se han suscitado con extraña simultaneidad, llegando a plantearse incluso una intencionalidad política de unos u otros sectores. Más allá de estas declaraciones, lo importante es poder superar lo que solo son especulaciones mientras no se logre. Si se lo hace, demostrar lo contrario y resaltar toda la gravedad de unos actos que, además de la destrucción causada en bosques y vegetación, ha provocado la muerte de varias personas y posiblemente problemas respiratorios a muchas más. Se ha identificado a 2 de los autores materiales de los incendios a través de filmaciones o testimonios, y ambos han confesado su autoría. El uno sentado con total tranquilidad en su taxi, como para que no se arguya más tarde que ha sido torturado para su confesión. El otro, interrogado tras su captura. Existen otros casos registrados, uno en la zona del río Chiche, otros al sur de la ciudad, donde se puede ver a los autores. Las explicaciones que han dado los autores no se apartan mucho de esa banalidad de la que habla Arendt, de la estolidez, la indiferencia e irresponsabilidad de los autores que saben perfectamente bien lo que hacen, pues no se trata de un accidente o un descuido, sino claramente de una intención dolosa. Como siempre, se oye que serán sancionados con el máximo rigor y como siempre, el escepticismo respecto de la seriedad de las autoridades administrativas y judiciales quedará flotando posiblemente con toda razón. Por las acciones de personas como los detenidos, otras personas mueren o enferman. Esas muertes son asesinatos y se debe juzgar a sus autores no por quemar unas plantas, sino por matar personas y por los daños que causan, destrucción de casas, de cultivos, de bienes privados y del espacio público, además de poner en riesgo la vida de bomberos y obligar a ingentes gastos para enfrentar los incendios. Paradójico resulta el racionamiento del agua potable para muchos barrios, mientras se debe destinar miles de metros cúbicos de agua para combatir incendios que resultan ser provocados. La lenidad al aplicar la ley es la garantía de su incumplimiento. Si el pretexto de unos traguitos es argumento válido como atenuante, terminaremos como una sociedad alcohólica pidiendo alcochec para salir de problemas. Si a algo se lo puede tildar de terrorismo, es al incendio intencional de bosques, de viviendas o de contralorías para el caso. El no hacerlo es abrir la puerta a los aspirantes a Nerones y a encubridores asalariados. Estamos atravesando una sequía terrible con la perspectiva local y continental de ir para peor. Lo que ocurre hoy en la Amazonía, tanto en Colombia como en Brasil, en Paraguay o en Bolivia, una sequía sin precedentes en toda la cuenca amazónica, con incendios que están destruyendo uno de los últimos pulmones del planeta, no es ya algo excepcional. Cada año la destrucción ha aumentado justamente por la indiferencia generalizada a los incendios para deforestar,
con la desolación del hábitat de miles de especies animales y vegetales de lo que era el más biodiverso espacio de todo el planeta. En lo que al Ecuador respecta, con la pérdida del 80% de nuestros glaciares, de los que proviene una altísima proporción del agua potable de las ciudades serranas y del litoral, la defensa a ultranza de los páramos y bosques andinos es la única posibilidad para los hijos y nietos de no tener que vivir en los desiertos en los que se ha vuelto el norte de Chile o el litoral peruano. Que las tragedias de California, de Grecia o de Australia sean al menos lecciones para entender a dónde se puede llegar. Nadie puede hacerlo por nosotros. Con todos los bomberos del mundo no se podrá parar el incendio de medio país cada año. Crear la conciencia de nuestra responsabilidad día a día en defender nuestros árboles y nuestras plantas como medio para aspirar a un futuro es una tarea impostergable con todo el rigor y la energía posibles, sin concesiones ni a los traguitos ni a los pobrecitos y mucho menos a los vivísimos. Muchas gracias. Editorial. Requisito, placebo o amenaza. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El desprestigio del Parlamento y la escasa aprobación ciudadana a la gestión de los legisladores los ha llevado a querer añadir como requisito para ser asambleísta, además de la nacionalidad ecuatoriana y los 18 años de edad para hacerlo, el acreditar a más de probidad notoria, experiencia, capacitación o formación justificada. Lo que parece solo un buen deseo si se considera que también se exige probidad notoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, pero algunos de sus miembros no solo fueron destituidos por actuaciones irregulares, sino que han sido procesados y condenados penalmente. A ello se agrega que la exigencia de capacitación, experiencia y formación es indeterminada. ¿Qué clase de experiencia se puede exigir a un ciudadano que por vez primera y a los 18 años, edad que la Corte Constitucional impide aumentar, se candidatiza a la Asamblea, por lo que ningún ejercicio previo puede tener? ¿Qué clase de capacitación o formación se pretende exigir si no existe una escuela legislativa o cosa parecida, más aún si la Corte Constitucional ha dicho que ello no incluye un requerimiento particular sobre formación académica o experiencia profesional formal? Más bien procura que los asambleístas tengan un conocimiento, experiencia, capacitación o formación de la realidad social de sus mandantes, lo que no implica exigir títulos, grados académicos o certificaciones de estudios, y que estos requerimientos deberán ser desarrollados legislativamente. Ojalá no sea aplicada para afectar los derechos de participación, como desafortunadamente podrá ocurrir, porque una cosa es que esta sea una más de las acostumbradas modificaciones constitucionales placebo, es decir, que no está destinada a arreglar absolutamente nada, sino simplemente a dar una apariencia que guste y alivie el destinatario, y otra muy distinta que termine siendo un mecanismo para deshacerse de candidatos opositores por parte de un gobierno autoritario, lo que no le será difícil diciendo simplemente que el postulante no tiene experiencia o que no ha demostrado capacidad, o cuando no, espetarle que no se es probo usando para ello la decisión de cualquier ente electoral sumiso, cosa tan común en regímenes como el chavismo venezolano o el sandinismo nicaragüense. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. La destrucción de los ecosistemas. Ramiro Ruiz. En los canales de televisión aparecieron imágenes de un taxista que parqueó su carro, salió, se acercó a unos matorrales secos, sacó una fosforera, provocó un incendio. En otra noticia apareció esposado un tipo desgreñado acompañado de 2 policías. Había sido el responsable del incendio en El Panecillo, en la ciudad de Quito.
Entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2024 se han registrado 2.703 incendios forestales. Las provincias más afectadas son Loja, Azuay, Pichincha, Carchi, Imbabura y Guayas. En la provincia de Loja se quemaron 14.593 hectáreas de cobertura vegetal, más del triple de Azuay, que es la siguiente zona más afectada con 4.487 hectáreas incineradas. En tercer lugar está Pichincha con 3.140 hectáreas. Las cifras de los incendios forestales subrayan a Pichincha, que ha sido la que más casos ha tenido, 805, mientras que en Azuay hubo 378 y en Guayas 356. Observamos y leemos las noticias sin entender el daño que causa un incendio. ¿Cómo es posible que existan personas que dañen el país? ¿Tal vez somos esclavos de la ignorancia? Con seguridad el taxista y el desarrapado no sepan el daño que causaron a la naturaleza y a los ecuatorianos. Vivimos en ecosistemas, somos parte del entorno, significa que somos parte del conjunto de especies de un espacio determinado. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en la ondulación de materia y energía del ecosistema. Ecuador, a pesar de ser uno de los países más pequeños de América del Sur, es considerado uno de los más diversos del mundo. Alrededor de 130 especies de colibríes de las 330 que existen en el continente americano habitan en el país. Por su ubicación geográfica, atravesado por la cordillera de los Andes y por la línea equinoccial, en Ecuador existe una variedad de ecosistemas, cada uno con su vegetación particular y recursos de alimento desde el nivel del mar hasta más de 4.000 metros de altura en los Andes. Por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito se encuentran hasta 55 especies de colibríes. Ecuador tiene un 10% de todas las especies de plantas que hay en el planeta. De este porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de los Andes. En la zona noroccidental se calcula que hay aproximadamente 10.000 especies. En la región amazónica, un alto número de especies vegetales, alrededor de 8.200. Solo de orquídeas se han identificado 2.725 especies. En Galápagos, en cambio, hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 introducidas por el hombre. Los árboles sirven como reguladores naturales del clima, liberando vapor de agua a la atmósfera a través del proceso de evapotranspiración, enfriando así el aire circundante. El aire, el agua, el suelo y la luz solar se consideran recursos naturales esenciales porque son fundamentales para la vida y el funcionamiento de los ecosistemas. El aire proporciona oxígeno para la respiración y dióxido de carbono para la fotosíntesis. El agua es vital para todas las formas de vida y es parte fundamental en muchos procesos biológicos. El suelo proporciona nutrientes y un medio para que las plantas crezcan. La luz solar proporciona energía que es convertida en energía química por las plantas a través de la fotosíntesis, apoyando casi toda la vida en la Tierra. En la vida es importante hasta la sombra de los árboles, que es un componente esencial para la supervivencia y prosperidad de todos los seres vivos, al igual que el aire que respiramos y el agua que bebemos. ¿Qué pasa cuando se queman los bosques? Desaparecen los árboles y la biodiversidad de flora y fauna. Se pierde el suelo por erosión, daña a la naturaleza y a los seres humanos. Los incendios de magnitud traen como consecuencia la pérdida de la biodiversidad, contaminación, erosión de los suelos, desertificación, problemas en la salud y seguridad de las personas, incluso puede provocar cambios en el clima. No aprendemos a amar a nuestro país y nuestro planeta, destruimos el derecho a la vida. Quienes violan el derecho de los seres vivos deben ser castigados sin ninguna contemplación, porque demuestran la ignorancia y el desprecio a la naturaleza y a las sociedades. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Volkswagen niega tener planes para recortar 30.000 empleados de su plantilla como se rumoreaba. Volkswagen niega que vaya a suprimir 30.000 puestos de trabajo. El fabricante alemán de automóviles ha desmentido las informaciones publicadas en la prensa económica alemana.
La información señalaba que el gigante automovilístico planea recortar los fondos para inversiones en los próximos 5 años hasta los 160.000 millones de euros. Volkswagen ha sufrido la bajada de ventas de vehículos eléctricos agravada por la decisión del gobierno alemán de poner fin en 2023 al programa de subvenciones a los coches eléctricos. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha dicho que el gobierno quiere ayudar a Volkswagen a evitar el cierre de fábricas, pero asegura que la empresa tendrá que solucionar por sí misma la mayoría de sus problemas. Volkswagen selbst angeht, so hoffe ich, sage ich auch hier in diesen Hallen nichts Falsches, wenn ein Großteil der Aufgaben von Volkswagen selbst gelöst werden müssen, teilweise Lasten der Vergangenheit, Kostenstrukturen, die überprüft werden müssen. Das ist die Arbeit des Konzerns. Sin embargo, Habeck ha aceptado celebrar una cumbre con representantes de la industria automovilística la semana que viene. Universidad de California, Los Ángeles desarrolla dispositivo para devolverle la voz a personas. Estos ingenieros de la Universidad de California, Los Ángeles, están cambiando la manera de escuchar a la gente. Gracias a este pequeño dispositivo parecido a una calcomanía, puede capturar señales eléctricas producidas por la vibración muscular de las cuerdas vocales. Esa señal eléctrica acciona el dispositivo o la parte del altavoz y la misma emitirá un sonido. Entonces todo el proceso, desde que llega al sensor hasta el procesamiento y luego el sonido, logra el objetivo final, ayudar a hablar sin usar las cuerdas vocales. Y lo que parece magia sucede por esta membrana magnetomecánica que convierte las vibraciones de los músculos de las cuerdas vocales en señales que pueden ser captadas e interpretadas por el dispositivo. El tejido es suave, está hecho de nanopartículas magnéticas con polímeros blandos y su forma se logró siguiendo una tecnología tradicional japonesa. Hacemos la capa con un patrón kirigami, lo que la hace aún más suave. Con el uso de la inteligencia artificial, los investigadores pueden reconocer las vibraciones de los músculos de las cuerdas vocales de diferentes personas. La vibración de tus músculos podría ser diferente. Tenemos que entrenar el dispositivo antes de que esté listo para ser usado y luego analizaremos esas señales eléctricas para crear una base personalizada de datos de vocabulario. Diseñado para ayudar a personas con diversos trastornos y patologías del habla, este mecanismo promete devolverle voz a los que por alguna razón la han perdido. Catherine Rivera, Voz de América. Hezbollah ataca a Israel con 140 cohetes después de que su líder prometiera represalias. Aviones de combate de las fuerzas de defensa de Israel han atacado varios objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Los aviones de guerra han alcanzado unos 100 lanzacohetes y aproximadamente 1000 barriles. La ola de ataques se ha producido horas después de que el líder de Hezbollah prometiera vengarse por los ataques mortales que tenían como objetivo los dispositivos de comunicación de sus miembros. Un ataque que ha sido ampliamente atribuido a Israel, aunque no hay confirmación oficial. Al menos 12 personas murieron y miles resultaron heridas cuando explotaron los buscas en el Líbano. Y un día después, al menos 20 personas murieron y cientos resultaron heridas en una serie de explosiones dirigidas a walkie-talkies en Siria. El ministro de Defensa israelí dijo el miércoles que el país estaba entrando en una nueva fase de la guerra y que cambiaría su enfoque hacia el Líbano y hacia Hezbollah. Von der Leyen llega a Kiev para reunirse con Zelensky y promete ayuda energética antes del invierno. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado este viernes a la capital de Ucrania. Asolada por la guerra, llega con la promesa de 160 millones de euros de fondos energéticos para que la nación pueda tener calefacción en invierno. Los sistemas de calefacción están dañados por los últimos ataques rusos. Von der Leyen aseguró a la prensa que 100 millones de euros provendrían de los ingresos de los activos rusos congelados por la UE. Es justo que Rusia pague por los daños causados, dijo. Otros 60 millones de euros se invertirán en ayuda humanitaria y refugios para los civiles obligados a abandonar sus hogares por los ataques aéreos.
Durante la visita, asistió a la ceremonia conmemorativa en el Muro del Recuerdo de los Caídos por Ucrania. Cerca de la mitad de las infraestructuras energéticas de Ucrania han sido destruidas desde febrero de 2022. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.